señores profesores, compañeros integrantes de la promoción Pedro Pineda León, familiares de los integrantes de la promoción, amigas y amigos todos. Aquel profesor que nos esperaba a primera hora del lunes 21 de septiembre de 1959 inspiraba respeto. Se distinguía entre todos, tenía lo que los romanos llamaban autoritas. Nacido en Betijoque, había estado al cuidado de buenos maestros antes de pasar al seminario de Mérida, atraído más que por vocación por la personalidad del rector Enrique María Dubuc, su pariente. Quiso la fortuna que recibiera lecciones de hombres sabios y que compartiera aulas con futuros jerarcas de la Iglesia, pero sobre todo que atrajera la atención del arzobispo Antonio Ramón Silva, un príncipe renacentista en la pequeña ciudad que era Mérida a comienzos del siglo pasado, con buenos contactos en la curia romana. El viejo pastor lo envió al Colegio Pío Latinoamericano para estudiar en la Universidad Gregoriana de Roma. Lo hizo con seriedad, leyó los clásicos y asimiló las tendencias recientes del derecho. Entonces se debatía si la crisis de Europa podía ser resuelta por la razón o por la fuerza, y cuál era el papel de la norma en la organización de la sociedad en el futuro. Su cultura jurídica era amplia y sólida. Luego de algunos años de ejercicio pastoral, fue retenido en la curia, donde además de fungir como una especie de asesor universal, se le confiaron diversas funciones, como la de director del Vigilante. En años difíciles dio orientación acertada al vocero de la Iglesia. Pronto ingresó a la Universidad de los Andes. Allí destacó por su sabiduría. Los viejos profesores lo consultaban y los nuevos lo buscaban para resolver inquietudes. Su fama saltó montañas. Se le reconocieron dotes de gobierno. Por acuerdo general se convirtió en decano de la facultad sin que su autoridad fuera nunca contestada. Era un hombre justo, tanto, y ahora se puede decir, que en 1969 sirvió de enlace entre quienes deseaban volver a las luchas civiles después de los intentos guerrilleros y el gobierno democrático. Como todos los días, aquella mañana se mostraba muy elegante, de capa y sombrero, a la puerta del salón. Estricto, sobrio, puntual, caballero del pensamiento, como otros en Mérida, estaba armado con una pequeña carpeta negra que abría en la cátedra para dictar las lecciones. Aunque no leía en clase, siempre le servía de guía. Si se hubiera conservado, sería un tesoro bibliográfico. Nunca supe de nadie a quien él la facilitara para copiarla. Observé sí a muchos que tomaban sus palabras como un dictado y guardaban sus resúmenes como libro de consulta obligada. Tuve la oportunidad después de leer algunos de aquellos estupendos escritos. Lamento ahora no haber obtenido algunas de las copias que se hicieron sin autorización alguna de su autor, que era en extremo exigente. Por eso escribió poco, aunque emitió muchos dictámenes. Él explicaba, como en el curso superior de Filosofía del Derecho, las lecciones fundamentales. Ninguno lo hacía mejor, y dejo constancia que escuchamos en excelentes profesores, con claridad, con precisión, con pocas palabras, sin adornos. Algunas definiciones en latín. ¿Puede expresarse en otro idioma una más exacta de justicia? Se trataba de conceptos que debíamos conocer para poder avanzar. Era un axioma tenido por
indiscutido que quien seguía y aprovechaba sus lecciones podía resolver cualquier problema jurídico. Admitía en el salón de clase que se le hiciesen preguntas. Unos pocos, gracias a amigos comunes, teníamos la oportunidad de exponerle sus inquietudes en su casa. A mí, de 18 años, me impresionaban sus libros en latín. ¿Quién guardará sus ejemplares de las Instituta de Gallo y del Corpus Iuris Civilis Romane y del Digestum de Justiniano? En los exámenes, en los que pedía no extenderse por más de una página, era exigente, pero premiaba con justicia. En aquella primera lección, después del corto saludo de rigor, nos dijo, cito, la norma jurídica es una regla de conducta heterónoma, o sea, impuesta desde fuera por un poder ajeno al sujeto, imperativa y por tanto obligatoria, bilateral y más precisamente impero-atributiva, pues impone deberes y faculta para exigir su cumplimiento, y coercible, es decir, que se cumple aún en contra de la voluntad del obligado, por lo que también es coactiva, o sea, que permite recurrir al uso de la fuerza para lograr su cumplimiento. Forma parte del derecho positivo, es decir, del conjunto de normas que son puestas o establecidas por una autoridad. Fin de la cita. Luego se detuvo por semanas en cada uno de los elementos enunciados, a veces para reforzar sus explicaciones, si acaso lo consideraba necesario, apelaba a las opiniones de Luis Recasensich, Eduardo García Maínez, Luis Legaz Lecambra, Gustav Radbruch y Giorgio del Vecchio, y por supuesto de Hans Kelsen. Los invito a seguir en lo que sería una lección de Luis Negrón Dubuc sobre un tema de mucho interés en aquel 1959 y también en este 2014, el de la fuerza en el derecho. Entonces estaba muy cerca la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual se desconocieron todas las normas. Ahora asistimos al intento de imponer con el apoyo de las armas un proyecto de sociedad que el pueblo rechazó en referéndum. Excúsenme ustedes si la explicación no resulta tan clara como la que haría desde esta cátedra el sabio maestro al que he evocado. Primer tema. Al término de una contienda terrible que se extinguió cuando se alzaron sobre los cielos del Japón los hongos de las primeras bombas atómicas, la humanidad, aturdida por la magnitud de la hecatombe, buscó reconstruir la historia. La fuerza pura, al servicio de la voluntad de algunos que pretendieron imponer su dominio sobre todos los aspectos de la vida de todos los hombres, había causado millones de muertos. Era necesario fundar el futuro sobre nuevos principios. Entonces, como en los primeros tiempos, se reconoció que se reconoció en el derecho el único instrumento disponible para regular las relaciones entre los miembros de la sociedad y entre los pueblos integrantes de la comunidad internacional. Pareció oírse otra vez el llamado de Atenea. Sin embargo, también se comprendió que no es derecho, ius, cualquier sistema normativo, y menos aún si su contenido queda librado al arbitrio de quien ostenta el poder, aunque se trate de las mayorías populares. Se entiende por derecho un conjunto teleológico de normas, cuyo contenido está determinado por la condición esencial del ser humano, libre y trascendente, espíritu y materia. Hemos de admitir que el derecho como orden o sistema de normas de la conducta humana
supone la fuerza. En efecto, toda ley o regla es un mandato y es obligatoria porque emana de una autoridad que está facultada o autorizada para formularla. Ordena en forma imperativa una conducta exigida por una voluntad creadora, so pena de coacción, o sea, de una sanción o daño que puede ejecutarse mediante el empleo de la fuerza. Con ello se trata de garantizar la convivencia. Así, en una aparente antinomia, la fuerza es empleada para evitar el empleo de la fuerza en las relaciones entre los miembros de un grupo social y promover la paz y la justicia. Empero, la antinomia no es real. El derecho y la fuerza no son incompatibles, como tampoco la paz y la violencia, más bien necesarios. Las normas organizan la fuerza y señalan las condiciones de su empleo, y de esa manera hacen del uso de la fuerza un monopolio de la comunidad. En esencia, el derecho es una relación de fuerzas, no necesariamente materiales o físicas, o mejor aún, una expresión de una ordenación de fuerzas. Las palabras son de Francesco Messineo. De un lado se encuentra una voluntad que se impone, que puede ser la de uno, la de varios o la de un cuerpo. A ellos se les ha confiado la dirección del grupo social y fundamentalmente fijar las reglas que deben regir a la colectividad. Del otro, actúan los miembros del grupo, que no asumen posición pasiva, salvo en las autocracias totalitarias. Ellos mismos pueden hacerse parte de la voluntad que se impone y en todo caso, con sus acciones múltiples en todos los campos, reclaman las normas. Esa relación de fuerzas es, pues, muy dinámica y variada, especialmente en las democracias. El ordenamiento jurídico establece el origen de la imposición normativa, el proceso de la toma de decisiones y la forma de realización y cumplimiento de esas disposiciones, de manera que la norma hace de la fuerza un instrumento regulado, jurídico y al servicio de la sociedad. Sobre la materia se inició no ha mucho una reflexión interesante. No se renuncia a veces a la utilización de la fuerza para exigir el cumplimiento de la norma. Entonces, advierten algunos, la violación repetida puede convertirse en la ley. Entre ellos, Carl Friedrich se acercó al tema. Por lo demás, a los extraños a la ciencia jurídica les resulta chocante el concepto de imposición y mucho más el de fuerza. La afirmación según la cual el derecho es fuerza provoca en algunos, y no solo entre los legos, un verdadero conflicto existencial. Luis Negrón Dubuc explicaba en estos salones por qué no existía contradicción alguna en este caso se trata de una fuerza prevista, regulada, o sea, jurídica, pero también dirigida hacia la consecución de un fin, el mantenimiento de la paz social, como condición para la realización de la justicia. El uso de la fuerza, entendida como mecanismo de derecho, es absolutamente indispensable para la existencia y vigencia de un verdadero orden jurídico. Sin embargo, debe afirmarse que el derecho no es contrario al ejercicio de la libertad. En realidad, esta es su razón de ser. Y llegado a este punto, el profesor daba un paso más en la explicación. Sonaba el reloj en la torre construida por Caracciolo, Parra y Olmedo. Eran ya las 8:45 de la mañana. Segundo tema. La necesidad de la norma, surgida o no en las primeras formas de la vida social, choca desde el momento de su imposición con el instinto de la libertad del ser humano.
Es la misma naturaleza la que en su ansia de libertad se subleva contra la sociedad, escribió Hans Kelsen en 1921. El peso de la voluntad ajena impuesta por el orden social le resulta abrumador, más aún cuando tiene conciencia de su propio valor. El hombre libre por naturaleza, porque ningún otro tiene por sí mismo la facultad para imponerse, rechaza la sumisión a una voluntad extraña, a la heteronomía, y sin embargo ésta aparece con el grupo como que es de su esencia. La sociedad es resultado de la evolución que dio origen al ser humano, producto a su vez de la naturaleza, y para nosotros que reclamamos la tradición judeocristiana de la directa intervención divina. En consecuencia, aquella es una estructura determinada y necesaria. El hombre no surge de la nada y en la nada, como un ser único, sino llamado por sus carencias y también por su solidaridad innata a convivir con semejantes y a perdurar como parte de un grupo. Por tanto, debe relacionarse con los demás, lo que supone normas para regular la conducta recíproca. En el origen no existen más que aquellas que fija la naturaleza para la supervivencia inmediata. Todas las demás deben ser dictadas, elaboradas, puestas, y esta conclusión plantea una cuestión fundamental. Las normas no derivan de una autoridad superior que no se revela, ni pueden ser entregadas por algún emisario que no encontraría referencia en nada. Vienen en consecuencia del hombre mismo. Esa es la génesis del derecho y también de la democracia. Si hemos de ser gobernados por nosotros, aspiramos al menos a ser gobernados por nosotros mismos. El derecho no nace de un mandato previo a la existencia de las normas, tampoco de una cualidad esencial que distinga a alguien a algún ser humano, por haber sido dotado en forma especial por una voluntad superior o porque él mismo se la atribuya. Nadie puede presumir ante los otros seres de facultades excepcionales, lo que sería contraria a la igualdad de todos los individuos de la especie. De la igualdad más bien se infiere el principio de que nadie puede dominar a nadie. El derecho no nace de la fuerza, porque ésta misma debe ser creada por normas. Por tanto, nadie puede usarla para doblegar voluntades en forma ilegítima. El derecho nace de la voluntad de todos y del pensamiento colectivo que supone necesario su establecimiento. No conocemos exactamente las relaciones de poder de las primeras sociedades, pero parece evidente que las normas surgieron como hoy para superar los conflictos entre los hombres, para garantizar la supervivencia y la libertad, y se acompañaron con la fuerza como instrumento para asegurar su cumplimiento. La fuerza, pues, es un mecanismo jurídico, pero no el fundamento del poder y del derecho. A lo largo de la historia, algunos han pretendido darle ese papel para justificar el asalto al mando o la conquista o sumisión de otras. Esa pretensión ha sido siempre discutida. Lo hizo el pensamiento de Atenas frente al militarismo de Esparta y la Ilustración frente al absolutismo de los príncipes. Y ahora los hombres de espíritu frente a quienes proclaman la superioridad de las armas que se dicen cumplir una misión histórica. Repetía Luis Negrón Dubuc: el derecho no se sustenta en la fuerza, porque está formado por normas que suponen una elaboración libre. Recordaba entonces a Agustín de Hipona, tal vez su modelo,
Un hombre no puede mandar sobre otros, porque todos son iguales y libres. La autoridad establecida por la sociedad se funda en la ley y debe buscar la justicia y salvaguardar la libertad. Y saltaba a Königsberg al encuentro de Immanuel Kant, la libertad entendida como la independencia respecto al arbitrio constrictivo de otro, en la medida en que puede coexistir con la libertad de cualquier otro, debe ser comprendida como un derecho único y originario que corresponde a todo ser agente en virtud de su humanidad. Por tanto, el derecho se concibe como agente regulador de las relaciones externas entre agentes con capacidad de elección. Ya entraba en otra lección. Eran casi las 9 de la mañana de un miércoles frío y soleado de diciembre. Tercer tema. La contradicción entre las exigencias del hombre, la libertad y la igualdad por un lado, y las de la sociedad, el orden y las normas por el otro, no es irresoluble. Es más bien dialéctica. Se supera mediante la síntesis que resulta de un ejercicio intelectual que toma en cuenta los varios intereses en juego. No tiene por qué inclinarse en demasía a uno u otro lado, y son posibles muchas propuestas. En todo caso, no se resuelve por una acción ejecutiva tomada por decisión de una persona o un órgano, sino a través de la discusión racional. Ese proceso de confrontación de posiciones, de análisis, envuelve en definitiva determinar la primacía entre el pensamiento o la voluntad en la conducción de la vida social. Asumir la primacía del pensamiento implica aceptar la discusión de cualquier tema, sin excluir ninguno y sin esgrimir dogmas o verdades fijadas de antemano. En el proceso que no puede alegarse la superioridad de algunos de los exponentes, Magister Dixit, ni la autoridad que ejerce, hecho del príncipe, sino que se exponen en forma razonada los argumentos de quienes intervienen. Supone muchas veces mecanismos de transacción y compromiso, requiere la afirmación del principio de la tolerancia y de la creencia en las posibilidades de la objetividad. Por el contrario, colocar la voluntad por encima supone imposición de decisiones, disciplina absoluta, cuartel, intransigencia e intolerancia, y como consecuencia carencia de libertad. En el gran dilema entre la voluntad y la razón, entre el impulso a dominar el mundo y la aspiración de comprenderlo, escribió Hans Kelsen hace 80 años, en los días previos a la gran contienda entre los partidarios de una y otra posición, el hombre demócrata se inclina más bien hacia el conocimiento y la comprensión que hacia la voluntad y el dominio, pues en él la intensidad de la conciencia de su yo, el valor atribuido a su subjetividad, ceden el puesto a la crítica racional, incluso la de sí mismo, y el reconocimiento del valor de los objetos que son los supuestos de una ciencia crítica y por tanto objetiva. Los valores en discusión, derechos y normas, razón y fuerza, figuran entre los más importantes sin duda, sin ser los únicos. Hoy, y advertimos que no siempre fue así, casi todas las sociedades proclaman el reconocimiento tanto de la libertad como la igualdad de los seres humanos. Por lo menos en teorías, no están sujetos ni a un destino señalado ni a otros hombres. No obstante, en algunas sociedades se pretende colocar a algunos en atención a sus condiciones particulares por encima de los otros. Tal práctica subsiste aun cuando se rechazan los enviados,
los conductores, los caudillos, incluso los consagrados por la gracia de Dios. Sin embargo, algunos valores no son absolutos, porque ha de atenderse y dar respuesta a la necesidad general, continua e imperiosa de reglamentar la conducta de los hombres en sus relaciones recíprocas. No es admisible en el estado actual de la civilización la anarquía, entendida como ausencia de poder y de normas, como tampoco el silencio o la abstención de la autoridad. Dejar hacer, dejar pasar, conduce inevitablemente, la historia lo ha demostrado, a la crisis de la sociedad y a la supresión de la libertad de los menos dotados o de los nacidos en condiciones de desigualdad económica y social. Ahora bien, la reglamentación de la actividad humana tiene sus límites, que no son caprichosos, sino que surgen de sus objetivos. No puede exceder evidentemente de lo material y lo temporal, campo de acción del Estado, según fórmula exacta de Jean Davin. En consecuencia, no puede regularse la relación del hombre con Dios, ni su relación consigo mismo, como su decisión sobre la identidad personal, ni los actos que derivan de su espíritu, su creatividad y su pensamiento. Ha de limitarse a lo recíproco en las relaciones sociales y, por tanto, se ha de excluir la esfera de lo estrictamente particular. Como en todo caso resulta imposible hacer enumeración de lo que ha de exceptuarse, las leyes han de precisar lo que admite reglamentación. Se mantiene así el principio según el cual las limitaciones a la capacidad constituyen excepciones y por tanto son de derecho estricto. Lo olvidan los legisladores. Ahora bien, la imposición de las normas mediante un proceso racional exige ciertas condiciones que el derecho señala. La lección se alargó aquel viernes caluroso de marzo. Las campanas del reloj interrumpieron a Luis Negrón Dubuc. Último tema. Puso mucho énfasis el profesor en sus palabras. La norma positiva ha de tener un contenido determinado. El derecho no es un ordenamiento neutro que se limita a establecer mecanismos para la creación de las normas individuales, aunque esa sea una de sus tareas, precisamente con el propósito de garantizar la mayor participación en el proceso de formación. Las normas de verdad implican decisiones sobre la realidad social que intentan conducir, regular o modificar y sobre la actividad de los individuos en ese ámbito. Y deben estar inspiradas en una concepción de la vida, de la sociedad y del hombre que no puede ser contraria a los derechos fundamentales de las personas. Hoy no es admisible en una sociedad plural un sistema jurídico que refleje exclusivamente una doctrina moral, religiosa o política. No lo pretende el cristianismo ahora en Occidente y tampoco las religiones importantes en el Oriente, y empieza a discutirse en el Islam, aunque todavía se manifiestan con vigor los grupos fundamentalistas. Apenas si en la comunidad internacional se afirma cada día con más insistencia que cualquier ordenamiento jurídico debe adoptar como fundamento ciertos principios de carácter universal, comprometerse en las obligaciones que impone la solidaridad de los pueblos y reconocer los derechos que emanan de la naturaleza humana. Todavía no hay unanimidad de criterio en torno a la amplitud o extensión de esos asuntos esenciales, pero se acepta que existe una relación entre la protección que se brinda a las personas y el grado de civilización
de una sociedad. La admisión de un contenido en el derecho resulta un freno para quienes intentan establecer regímenes totalitarios y especialmente para quienes aspiran a crear una nueva sociedad que comienza con la formación de un hombre nuevo. Porque los viejos y los nuevos dictadores, inspirados en distintas doctrinas, de derecha o de izquierda, socialistas o nacionalistas, siempre reclaman un nuevo ordenamiento jurídico, fundado en el poder de decisión de quien gobierna. Pretenden que quien tiene, de hecho, por la fuerza a su servicio, la posibilidad de dictar las normas, sea reconocido como titular del poder de constituir y de legislar, y se le atribuya la de decidir sobre los contenidos normativos. Esta tendencia, conocida como decisionismo, brota con alguna frecuencia en países de distinto signo. Así surgió con mucha energía en 1922 para detener la propagación de los principios democráticos que recién se extendían. Su elaboración moderna, porque tiene antecedentes antiguos, se debió al profesor alemán Carl Schmitt, llamado luego el Kronjuris del Tercer Reich, de reciente influencia en Venezuela. Suponía, según sus admiradores, un ataque definitivo contra la estructura del Estado liberal. En realidad, trató de dar fundamento jurídico al poder absoluto e ilimitado del jefe, el duce en Italia, el Führer en Alemania, el caudillo en España, alegando la razón de la fuerza. El soberano es, en definitiva, quien tiene de hecho la capacidad para decidir sobre el Estado y el sistema jurídico, y en última instancia, sobre la vida y destino de los individuos y la nación. La tesis de Schmitt justificaba a priori el contenido de las normas. El derecho, según su concepción, podía tener cualquier contenido. Bastaba con que la norma fuese creada por un órgano con autoridad de origen legítimo o no, para que fuese válida y resultara eficaz. Pareciera, y bien conocida por repetida, es la fórmula engañosa empleada entre nosotros, que no discutimos debidamente. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Con tal afirmación se acepta que el constituyente no tiene límites, como se pretendió en el proyecto de reforma de 2007, rechazado por el pueblo, y que puede establecer cualquier disposición aún contraria al derecho internacional y al derecho natural. Esta tesis es contraria a la esencia del derecho, pues todo ordenamiento jurídico persigue el logro del bien común como condición para la realización individual y también a la estructura democrática de la sociedad. Busca en efecto la instauración de un Estado fuerte, conducido por un jefe único, dotado de poderes extraordinarios, con el pretexto de eliminar las divisiones internas que aparecen en forma natural, dado el reconocimiento de la diversidad y el pluralismo. Y en fin, también totalitario, es decir, con potestad para inmiscuirse en todas las esferas de la vida social y personal. Es viernes de junio y llueve temprano. Concluye sus lecciones Luis Negrón Dubuc. Lanza una advertencia. El futuro no lo determinan las armas, sino las normas que expresan la justicia. Se disolvieron las legiones, pero vive el derecho romano. Asientan las campanas en la casa de Fray Juan Ramos de Lora.
compañeros de promoción, amigos todos. Aquellos tiempos, los que van de 1959 a 1964, eran aurorales. No solamente para nosotros, que aprendíamos en estas aulas el significado del derecho en la historia y la renovación permanente de su vigencia, sino para el país, que trataba de consolidar un sistema democrático fundado en la primacía de las normas, y para el mundo, que comenzaba a agitarse con los vientos de lo que parecía una revolución de las costumbres y que resultó ser de los espíritus y del pensamiento. No inspiraban temor, sino esperanzas los llamados a la libertad. En tales circunstancias, las enseñanzas de Luis Negrón Dubuc tenían una enorme significación. Nada nos era más importante que conocer los fundamentos del derecho, esa creación temprana de los hombres, instrumento de superación de su condición animal tan dada a la violencia, para convertirla en la del ser racional llamado a la convivencia en sociedad, regido por el pensamiento y la solidaridad. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, pareció que el derecho se imponía. La fuerza no era la norma, sino que estaba a su servicio. El mundo celebró la destrucción de los regímenes que querían suprimir la libertad como condición esencial del ser humano y la democracia como mecanismo para lograr el desarrollo y superar las carencias. Los buenos augurios se confirmaron cuando las Naciones Unidas aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre, definidos como las facultades innatas de las personas al amparo de ataques de estados y gobiernos. Habría que agregar que entonces se iniciaba la descolonización del África y del Asia, que suponía el reconocimiento a la existencia soberana de los pueblos y también de los derechos de sus habitantes. En Venezuela, en fin, el año anterior a nuestro ingreso en estas aulas, se había restablecido el sistema democrático y meses antes se había instalado un gobierno elegido por el pueblo. Parecían disipados los temores que había manifestado Hans Kelsen años atrás. Cito: en el oscuro horizonte de nuestro tiempo, 1920, asoma el rojo resplandor de un astro nuevo, la dictadura de partido, dictadura socialista del proletariado o dictadura nacionalista de la burguesía. Fin de la cita. Él mismo, sin embargo, había previsto el camino en 1933. Cito: en el gran dilema entre la voluntad y la razón, entre el impulso a dominar el mundo y la aspiración de comprenderlo, el hombre demócrata se inclina más bien hacia el conocimiento y la comprensión que no hacia la voluntad y el dominio. Fin de la cita. Resultaron ciertas sus advertencias. La autocracia no puede tolerar la oposición. No existe en ella discusión ni transigencia, sino imposición. Y si no admitimos la tolerancia, todavía menos cabe hablar de libertad. Tanto en el país como fuera, la libertad no se impuso fácilmente y el sistema democrático se extendió lentamente, porque durante décadas se mantuvo la pretensión de crear una sociedad nueva, formada por hombres nuevos, desprovistos de espíritu. La realización de la utopía o búsqueda definitiva del paraíso terrenal se tradujo en la aparición de nuevos sistemas totalitarios que ofrecieron opresión y miseria. Algunos terminaron, otros se mantienen en el fracaso. Todavía no se impone el derecho en todas partes. Se avanza, es evidente, hacia una sociedad integrada, pero en el camino millones se encuentran rezagados. Aún es necesario enseñar las normas jurídicas. Y lo será siempre. Sabia fue la definición de Domicio Ulpiano, el gran Magister Liberorum de comienzos del siglo III.
constans et perpetua voluntas, constante y perpetua sea la voluntad. Ha pasado medio siglo desde que en el aula magna de la universidad el rector Pedro Rincón Gutiérrez, rodeado de los profesores, nos entregara el título de abogados. Y ahora la reflexión sobre los temas fundamentales recobra importancia en Venezuela. Volvemos a viejas discusiones. Reaparecen los fantasmas. Estamos condenados, como Sísifo, a volver a comenzar el camino. El país vive una grave crisis y no existe consenso sobre el futuro, mientras unos pretenden colocar como fundamento de la organización la voluntad de un caudillo reflejada en proyecto convertido en ley, otros afirmamos la necesidad de fijar como guía el orden jurídico que debe adecuarse en forma permanente a las condiciones existentes. La norma por encima de la fuerza. No somos ajenos a esa discusión. Todo orden es temporal y ha de ser renovado. Lo humano pasa, deja de ser. Meditaba Agustín en las playas del mar mientras los vándalos asediaban su vieja y nobilísima ciudad. Todo orden social y todo régimen político está condenado a la decadencia. Ninguno perdura, porque cada generación quiere crear su propia forma de vivir la libertad. A nosotros no nos queda sino contribuir a hacer el futuro. No es tarea sencilla ni fácil, pero les invito a asumirla en esta hora de recuerdos y de augurios. Buenas tardes.